Estos son los artículos y coste de productos de Temu, de los que voy a aportar mi humilde opinión en este vídeo. Lo primero a comentar en este unboxing es el kit de pintura para aerógrafo de Sotisy. 14 botes de 20 ml, de los cuales 2 de ellos son diluyentes. Los otros 12 de diferentes colores. Tema aparte pero importante también en este tema de aerografía, es el de los líquidos limpiadores y diluyentes para aerógrafo. Carísimos también, de los cuales intentaré mostraros en otro vídeo una solución mucho más barata, que he visto en otros vídeos y que funciona perfectamente. Trae un guante de plástico de los que usamos para coger la fruta en los supermercados en España. Este kit de limpieza es muy útil para realizar lo mejor posible el cambio de colores en el aerógrafo y la limpieza final interior. 5 agujas limpiadoras forma de cepillo y 5 agujas desatascadoras para aerografía. Consta de un punzón dorado atornillado de limpieza, para acceder a sitios difíciles, donde queden restos de pintura. Unos soportes que se insertar en el depósito y sirven para sostener el aerógrafo. Unas almohadillas de repuesto para usarlas como filtros en la salida de aire del depósito. Son similares a las que se usan para desmaquillarse. Y el depósito, base de cristal y tapa roscada de plástico. Insertamos soporte aerógrafo en el depósito. Y por fin el aerógrafo. Librillo de instrucciones, mejorable, jejejeje. Trae 2 depósitos de plástico de mayor capacidad, aparte del metálico que está en el aerógrafo. El aerógrafo es de simple disparo, no es de doble sistema. El aire siempre pasa y el gatillo solo corta el paso de la pintura por gravedad. Boquilla y cabezal fácilmente desmontable. Compresor portátil, ligero y poco pesado. Con 3 velocidades. La máxima presión parece menor de 2 bares 30 si. 5 agujas limpiadoras forma de cepillo y 5 agujas desatascadoras para aerografía. Alargadera trenzada, para separar el compresor y el aerógrafo si se desea. Fácilmente roscable y poco pesado el conjunto. Ahora vamos a lo realmente importante. ¿Cómo funciona? Tomamos color naranja para la calabaza que hice y uno de los botes de diluyente. Montamos aerógrafo sobre compresor. Podemos mezclar en un contenedor externo o sobre el propio depósito en el aerógrafo. Primero diluyente y luego color para una mezcla mejor, con un pincel viejo por ejemplo. Pulverizamos cerca de la pieza con movimientos rápidos y se aplica muy bien. Sin salpicaduras, suave aplicación. Muy bien, se ve muy buen aspecto resultante. Y se puede controlar finamente la zona de aplicación. Ahora entiendo que se use para aplicación en uñas y maquillajes. Limpiamos el aerógrafo y depósito de pintura, para cambiar de color. Vertemos líquido limpieza en el depósito y si hace falta diluimos con pincel. Pulverizamos el líquido con los restos de pintura, al depósito de limpieza. Usamos otros colores con el mismo procedimiento. Quedando igualmente satisfecho. Añado unos segundos de vídeo recomendación limpieza del propio proveedor. Podemos tapar la boquilla y apretar el gatillo para que burbujee el líquido en el depósito y mezcle el limpiador.
Aquí dejamos el resultado del pintado de esta pieza que realicé recientemente y que podéis ver también en nuestra página. Como conclusión, sí es interesante comprar estos tipos de materiales baratos, si estás empezando y no vas de profesional, sino de artesano amateur. No hago esto normalmente, pero me decidí a hacerlo, porque me gustaría dar mi opinión libre, acerca de poner la técnica a la mano de cualquiera, mediante precios bajos, cuando en Europa no bajarían de entre el doble y 10 veces más. Así, teniendo claro que solo es mi interés aportar mi claridad a los que quieran escucharla. La decisión tras probarlos está clarísima, sí.